Snoop estaba bajando de su autobús de gira, estirando los brazos, respirando ese aire fresco de la noche afuera del recinto, ese tipo de aire que llevaba una mezcla de ruido de la ciudad, anticipación y esa energía inconfundible de antes del show cuando la multitud ya estaba vibrando adentro. El bajo retumbaba a través de las paredes, la gente estaba emocionada y todo el lugar estaba vivo con esa emoción especial que solo se sentía cuando un espectáculo estaba a punto de comenzar. Se ajustó las gafas de sol, dio una calada lenta a su porro, a punto de entrar cuando algo llamó su atención, un niño, quizás de 13 o 14 años, parado a unos metros de la entrada, sujetando un pedazo de cartón como si fuera su última esperanza. Snoop entornó los ojos, dando un paso más cerca, leyendo las palabras temblorosas y escritas a mano. Ahorré la mitad para un boleto, pero no fue suficiente. Solo quiero ver a Snoop en vivo. El niño no estaba pidiendo limosna. No estaba haciendo un escándalo. Solo estaba ahí, esperanzado, observando a la gente pasar junto a él y entrar al edificio, sus ojos moviéndose hacia la seguridad cada vez que la fila avanzaba, como si tal vez, solo tal vez, alguien lo dejara pasar. Snoop exhaló lento, observándolo por un segundo. «Hey, ¿qué pasa, pequeño Omi?» El niño parpadeó hacia él, con los ojos muy abiertos como si no estuviera seguro de si estaba soñando. Snoop sonrió. «Déjame ver ese cartel». El niño dudó por un segundo, apretando un poco más el cartel, como si pensara que Snoop estaba a punto de quitárselo o tal vez burlarse de él. Pero Snoop no iba a hacer ninguna de esas cosas. Simplemente se quedó ahí, con las gafas de sol bajas en la nariz, una pequeña sonrisa jugando en la comisura de sus labios, esperando. Finalmente, el niño aflojó el agarre y levantó el cartón para que Snoop pudiera verlo mejor. Las letras eran grandes, escritas con marcador negro, un poco disparejas, como si hubiera tenido prisa por escribirlas antes de salir de casa. Los bordes del cartón estaban doblados, como si lo hubiera estado sosteniendo por un buen rato, quizás demasiado nervioso para usarlo realmente, quizás demasiado esperanzado en que no tuviera que hacerlo. Snoop lo leyó de nuevo y luego asintió lentamente. «¿Llevas mucho rato aquí, niño?» El chico se encogió de hombros, mirando sus zapatillas. «Un par de horas». Snoop levantó una ceja. «¿Un par de horas, eh? ¿La seguridad te ha dado problemas?» El niño soltó una pequeña risa derrotada. «Nah, solo están haciendo su trabajo. Pregunté si había boletos extra, pero dijeron que si no tenía el dinero completo, tenía que irme». Snoop exhaló por la nariz, asintiendo para sí mismo. «Sí, eso suena a charla de seguridad». Echó un vistazo hacia la entrada, donde un par de guardias estaban parados con los brazos cruzados, escaneando la multitud con la mirada, asegurándose de que nadie intentara colarse. Sabía que no eran insensibles, solo seguían órdenes. Pero eso no significaba que la situación le pareciera bien. Volvió a mirar al niño. «¿Cómo te llamas, pequeño Omi?» El niño dudó y luego dijo, «Marcus». Snoop sonrió, metiendo la mano en el bolsillo. «Está bien, Marcus. ¿Qué te parece si arreglamos esto rápido?» Snoop no dudó, no era el tipo de persona que se lo pensaba demasiado cuando algo simplemente se sentía bien. Había visto muchas cosas en su vida, había conocido todo tipo de personas, había estado en situaciones que podían girar en cualquier dirección con solo unas pocas palabras, pero esto era simple. El niño quería algo que era real para él, algo que no se trataba solo de dinero, algo que sentía que significaba algo más grande que solo un boleto para un concierto. Snoop metió la mano en su bolsillo y sacó un pase de acceso total, uno de esos pesados, laminados, con letras en negrita, el tipo de pase que te permitía pasar todos los controles del edificio, entrar directamente a la sección VIP sin que nadie hiciera preguntas. Lo giró entre sus dedos por un segundo, dejando que el niño lo viera, observando cómo sus ojos se agrandaban apenas, como si supiera lo que era pero no pudiera creer que fuera real. El momento se estiró,
cargado con esa clase de anticipación silenciosa que hacía que todo se sintiera más grande, como el segundo antes de que caiga el ritmo, como la pausa antes de un remate. Entonces Snoop sonrió. ¿Alguna vez has ido a un concierto, pequeño Oni? Marcus parpadeó, sus dedos apretando un poco más el cartel, su garganta moviéndose como si no estuviera seguro de si debía decir sí o no, como si no quisiera sonar demasiado desesperado pero tampoco quisiera mentir. Finalmente, sacudió la cabeza. Admitió, con la voz más baja que antes. O sea, quería, pero los boletos siempre eran demasiado caros. Empecé a ahorrar el año pasado cuando supe que venías, pero, se detuvo, mirando hacia otro lado como si el resto de la frase no necesitara ser dicho. Snoop ya sabía cómo terminaba. Snoop exhaló por la nariz, lento, pensativo, golpeando el pase contra su palma mientras estudiaba al niño. Sabía lo que significaba este momento. Snoop sabía lo que era estar afuera mirando hacia adentro, desear algo tanto que lo sentías en el pecho, pero al mismo tiempo saber que no estaba destinado para gente como tú. Había estado ahí antes, había sido ese niño parado al otro lado de una puerta cerrada, viendo a la gente pasar como si estuvieran en un mundo diferente, como si ni siquiera lo vieran. No había olvidado lo que se sentía. Y ni de broma iba a dejar que este niño cargara con ese peso esta noche. Snoop extendió el pase, con calma, como si no fuera gran cosa, como si hiciera esto todos los días, pero se aseguró de que el niño lo viera claramente, de que entendiera exactamente lo que le estaban entregando. Marcus lo miró fijamente. No se movió. Ni siquiera respiró. «Vas a rodar conmigo esta noche», dijo Snoop, como si ya estuviera decidido, como si ni siquiera fuera una pregunta. Marcus finalmente parpadeó, su voz quebrándose cuando dijo, «Espera, ¿en serio?» Snoop inclinó la cabeza. Solo estoy jugando contigo». El rostro de Marcus se desplomó, sus manos bajaron ligeramente. Snoop estalló en carcajadas. «Vamos, hombre, no soy tan frío. Es tuyo. Tómalo». Marcus extendió la mano lentamente, dudando justo antes de que sus dedos tocaran el pase, como si pensara que podría desaparecer, como si tuviera miedo de que en el momento en que lo tomara, la realidad se estrellara y le dijera que era una broma. Levantó la mirada hacia Snoop, buscando algo en su rostro, cualquier cosa, como si todavía no pudiera creer completamente que esto estuviera sucediendo. ¿Hablas en serio? Snoop bajó un poco sus gafas de sol, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Totalmente en serio, pequeño Oni. Marcus finalmente lo tomó, sus manos temblando ligeramente mientras lo agarraba, pasando el pulgar sobre el plástico liso, sintiendo las letras en relieve bajo sus dedos como si intentara memorizar cómo se sentía. Como si necesitara pruebas de que era real. Snoop asintió hacia la entrada. «Vámonos». Los pies de Marcus no se movieron al principio. Su cerebro aún estaba alcanzando a procesar, aún tratando de entender lo que acababa de suceder, repitiendo los últimos 30 segundos como una escena de película que no podía creer que fuera real. Luego, finalmente, sus piernas reaccionaron y dio el primer paso hacia adelante, luego otro, siguiendo a Snoop hacia la entrada como si estuviera entrando en otro mundo, uno que solo había imaginado antes. Las luces eran más brillantes ahora. La música era más fuerte. Y de repente, todo se sentía posible. Llegaron a la línea de seguridad, el lugar donde Marcus había sido detenido antes, donde la noche casi terminaba para él antes de siquiera empezar. Los guardias seguían ahí, de pie, escaneando la multitud con la mirada, buscando problemas antes de que siquiera ocurrieran. Uno de ellos reconoció a Marcus de inmediato, frunciendo el ceño con confusión mientras daba un paso adelante. «Hey, este niño». Snoop lo interrumpió levantando una mano. «Está conmigo». El guardia dudó, mirando a Marcus y luego de vuelta a Snoop, sus ojos deslizándose hasta el pase VIP en la mano del niño. «¿Seguro?» Snoop inclinó la cabeza, su voz bajando apenas un poco.
¿Ves a alguien más por aquí usando estas gafas? ¿Viéndose así de bien? Sí, estoy seguro. El rostro del guardia se tensó como si quisiera decir algo más, pero luego suspiró y se hizo a un lado. Está bien, adelante. Marcus exhaló, apretando el pase con más fuerza. Snoop sonrió de lado, dándole una palmada en la espalda. Ya estás bien, pequeño Omi. Bienvenido al show. Tan pronto como entraron, la energía se sintió diferente. El bajo vibraba en los pisos, las luces pulsaban al ritmo de la música y todo el recinto se sentía vivo, como si el aire mismo estuviera cargado con algo más grande que solo sonido. Marcus giró en círculos lentamente, absorbiéndolo todo, sus ojos muy abiertos, su respiración agitada. Snoop lo observó, asintiendo levemente. Sí, murmuró. Así es como se supone que debe sentirse. Marcus se volvió hacia Snoop, abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. No necesitaba decir nada. Snoop solo sonrió, inclinando la cabeza hacia la sección VIP. Vamos a encontrar tu asiento. Mientras caminaban, Marcus sujetaba el pase como si fuera lo más importante del mundo, como si no fuera solo plástico, sino la prueba de que las cosas podían cambiar, de que una sola noche podía cambiarlo todo, de que los sueños no siempre estaban tan lejos como parecían. Y por primera vez en toda la noche, se permitió creerlo. Snoop echó un último vistazo a Marcus antes de llegar a la sección VIP, observando la forma en que se movía ahora, más ligero, más seguro, como si el peso que había estado cargando toda la noche finalmente se hubiera levantado. Sabía que esto no era solo un concierto. Era sobre lo que sucede cuando le muestras a alguien que el mundo no está tan cerrado como piensa. Snoop sonrió de lado, encendiendo un porro. Sí, murmuró para sí mismo. Esta se le va a quedar grabada. Snoop lo había visto demasiadas veces antes, la seguridad no era el enemigo, pero seguían el reglamento, y el reglamento no siempre dejaba espacio para cosas como los momentos que realmente importaban. Para ellos, Marcus era solo otro niño sin boleto, solo otro rostro en una multitud de personas tratando de entrar, y las reglas eran las reglas. Claro, Snoop no iba a dejar que este momento se quedara en la puerta por algo tan pequeño como un código de barras faltante en un pedazo de papel. Ya podía sentir la tensión mientras se acercaban a la entrada, Marcus aún sujetando el pase tan fuerte que sus nudillos estaban pálidos, su cuerpo rígido como si esperara que alguien se lo arrebatara antes de siquiera poder usarlo. Toda la postura del chico gritaba no te hagas muchas ilusiones, como si ya estuviera preparándose para que seguridad lo detuviera, para que el universo le recordara que cosas como estas simplemente no pasan. Snoop lo miró y suspiró por la nariz, sacudiendo la cabeza levemente. Relájate, pequeño Omi, murmuró. Nadie te va a quitar ese pase. Ya estás dentro. Pero Marcus no estaba convencido. No todavía. Y cuando el guardia de seguridad dio un paso adelante, con los brazos cruzados, el rostro serio, el niño se congeló. El guardia era alto, con el tipo de físico de alguien que pasaba sus mañanas levantando pesas y sus tardes asegurándose de que nadie intentara hacer estupideces. Su mirada bajó hacia Marcus antes de fijarse en Snoop, su expresión indescifrable. Lo siento, señor Dog, pero este niño. Snoop ni siquiera lo dejó terminar, levantando una mano, con la otra aún en su bolsillo, tan tranquilo como siempre. Está conmigo. El guardia dudó. ¿Estás seguro? Snoop sonrió de lado, inclinando la cabeza. ¿Ves a alguien más por aquí usando estas gafas? ¿Viéndose así de bien? Sí, estoy seguro. El guardia exhaló, mirando entre el pase en las manos de Marcus y la fila de VIPs que ya pasaban por seguridad. Claramente quería discutir, quería decir algo sobre el protocolo, sobre cómo se suponía que debían funcionar las cosas, pero sabía con quién estaba hablando. Snoop no discutió. No presionó. Solo se quedó ahí, esperando, dejando que el peso de sus palabras hiciera efecto. Y finalmente,
Después de una larga pausa, el guardia dio un paso atrás. «Está bien. Pasen». Marcus dejó salir un suspiro tembloroso como si acabara de evitar algún tipo de desastre, aflojando apenas el agarre sobre el pase. Snoop le dio una palmada en la espalda, guiándolo hacia adelante. «Te lo dije, pequeño Omi. Estamos bien». Tan pronto como cruzaron seguridad, fue como atravesar un portal. El aire era más espeso adentro, vibrando con esa electricidad que solo existe justo antes de que empiece un espectáculo. El bajo de los altavoces se sentía más profundo ahora, vibrando en el suelo, mezclándose con el murmullo de conversaciones emocionadas, el sonido de la gente buscando sus asientos, el crujido distante de una prueba de sonido en algún lugar detrás del escenario. Marcus giraba en círculos lentamente, con los ojos muy abiertos, absorbiéndolo todo, observando las enormes pantallas proyectando imágenes a través de la arena, la forma en que el escenario parecía más grande que la vida, como todo el recinto se sentía irreal. Snoop solo lo observó, sonriendo de lado. «Sí», murmuró. «Así es como se supone que debe sentirse». La sección VIP no se trataba solo de mejores asientos, era una experiencia completamente diferente. Era un espacio donde la gente no estaba apretada, donde la vista era perfecta, donde todo se sentía exclusivo, como si fueras parte del círculo interno. Marcus dudó mientras caminaban, como si no estuviera seguro de si realmente pertenecía allí, como si en cualquier momento alguien pudiera pedirle que se fuera, recordándole que solo era un niño que no se suponía que estuviera aquí. Snoop se dio cuenta. «¿Te sientes raro?», preguntó. Marcus se encogió de hombros, evitando el contacto visual. «Un poco». Snoop se inclinó ligeramente hacia él. «Déjame decirte algo, pequeño Omi. No te colaste en esta fiesta. Fuiste invitado. Actúa como tal». Marcus tragó saliva con fuerza y luego asintió. Y finalmente, por primera vez desde que recibió el pase, se relajó. Mientras las luces empezaban a atenuarse, una energía lenta y creciente recorrió la multitud. Las conversaciones comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por vítores, aplausos, ese zumbido bajo y expectante de la anticipación. Marcus se inclinó hacia adelante en su asiento, sujetando los reposabrazos, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la punta de los dedos. El momento que había estado esperando, el que casi se perdió, finalmente estaba aquí. Snoop se rió entre dientes, observando la forma en que el chico se inclinaba hacia adelante, la forma en que todo su cuerpo prácticamente vibraba de emoción. «Sí», murmuró. «Ahora lo está sintiendo». Y entonces... oscuridad. Por medio segundo, todo se detuvo. Luego, el bajo cayó. Y todo el edificio estalló. Snoop caminó hacia el escenario como lo había hecho miles de veces antes, como si fuera solo otra noche, solo otra multitud, solo otro show. Pero para Marcus, no era solo otro algo. Era todo. El ritmo golpeó, suave, familiar, rodando por los altavoces como oro líquido, y Snoop empezó a rapear, su voz deslizándose por el aire como si perteneciera allí. Marcus estaba congelado, su cerebro luchando por procesar el hecho de que esto era real, que estaba ocurriendo justo frente a él, que no era algo en una pantalla, no un video que encontró en internet, no un sueño que había tenido en aquellas noches en las que se preguntaba cómo se sentiría. Estaba pasando. Justo. Ahora. Y entonces, a mitad del verso, Snoop miró hacia la sección VIP, las gafas de sol bajas, buscando. Y encontró a Marcus. El niño lo miraba como si su mundo entero acabara de darse la vuelta. ¿Y Snoop? Solo asintió. Pequeño. Sutil. Apenas perceptible para el resto de la multitud. Pero para Marcus, fue como si el universo le hubiera estrechado la mano. Marcus no vitoreó. No gritó. Ni siquiera se movió. Solo se quedó ahí,
su corazón martillando, su cerebro esforzándose por grabar cada segundo de lo que estaba sucediendo para poder guardarlo para siempre. Esto no era solo un concierto. Era la primera vez que se sentía visto. En algún punto del set, Marcus volvió a mirar a Snoop, observándolo dominar el escenario como si no fuera nada, viendo la manera en que controlaba a la multitud, la forma en que hacía que algo tan inmenso se sintiera personal. Y en ese momento, un pensamiento lo golpeó. Tal vez un día, él no estaría en la audiencia. Tal vez un día, él estaría en ese escenario. Snoop no había terminado. Y tampoco Marcus. Porque esta noche no se trataba solo de un concierto. Se trataba de mostrarle a alguien lo que es posible. Snoop lo sabía. El niño nunca sería el mismo después de esto. El bajo golpeó tan profundo que parecía atravesar los huesos de Marcus, haciendo que todo el recinto temblara, como si el aire mismo tuviera peso. La multitud no solo estaba viendo el show, eran parte de él, moviéndose juntos, coreando cada palabra, manos en alto, ojos fijos en el escenario como si estuvieran presenciando algo más grande que la música. Para ellos, esta era otra noche legendaria, otro concierto, otra experiencia de la que hablarían mañana en el trabajo, en la escuela, en los chats de grupo. Pero para Marcus, esto no era solo un concierto. Este era el momento que cambiaría todo. Marcus había pasado años imaginando cómo sería ver a Snoop actuar en vivo. Lo había visualizado tantas veces en su cabeza, desde cómo se vería el escenario hasta cómo se sentiría la música cuando viniera directamente de la fuente en lugar de a través de unos audífonos baratos. Pero ahora que estaba realmente aquí, sentado tan cerca, sintiendo la música vibrar en su pecho como si fuera un latido, su cerebro no podía alcanzarlo. Todo era más grande de lo que había imaginado. Las luces, el sonido, la manera en que todo el edificio se movía junto como un solo ente viviente. Era como entrar en una película que solo había visto desde afuera, excepto que ahora estaba dentro de ella. Y nada se sentía más real. Marcus nunca había sido parte de algo tan grande, tan vivo, tan conectado. Había estado en fiestas de cumpleaños, asambleas escolares, autobuses abarrotados, pero nada como esto. Esto era diferente. La energía no solo era fuerte, era casi eléctrica, como si pudieras extender la mano y agarrarla, como si recorriera las paredes, rebotara entre la gente, regresara al escenario, haciendo que cada segundo se sintiera como algo que nunca podría repetirse de la misma manera otra vez. Las personas no solo cantaban, gritaban, saltaban, levantaban las manos al mismo tiempo, moviéndose como si todos hubieran ensayado este momento juntos. Extraños se abrazaban, rapeaban las letras entre ellos como si se conocieran de toda la vida. ¿Y Marcus? Nunca había sentido este tipo de pertenencia antes. Snoop lo hacía sin esfuerzo. No se trataba solo de la música, era la manera en que dominaba el espacio, la forma en que hacía que todo pareciera tan fácil, como si el escenario le perteneciera y solo a él. Su voz cortaba el ruido sin esfuerzo, suave, confiada, cabalgando el ritmo como si hubiera nacido para esto. Marcus había visto entrevistas, documentales, había escuchado a la gente hablar sobre cómo Snoop había hecho esto por décadas, cómo había dominado el juego, pero verlo en vivo era otra cosa. Esto no era solo experiencia. Esto era poder. Cada paso, cada mirada, cada cosa que hacía se sentía intencional, como si no solo estuviera interpretando una lista de canciones, estaba controlando el tiempo. Marcus nunca había visto algo así. A mitad del show, en medio de un cambio de ritmo, Snoop volvió a mirar hacia la sección VIP, justo como lo había hecho antes. ¿Y esta vez? Apuntó a Marcus. Por un segundo, Marcus pensó que tal vez lo estaba imaginando, que quizás Snoop estaba señalando a otra persona, a alguien detrás de él o al lado suyo, pero entonces Snoop le dio ese característico asentimiento de cabeza, suave e inconfundible. Marcus sintió que el estómago se le hundía. Snoop Dogg acababa de reconocerlo.
no al chico a su lado, no a alguna celebridad al azar en la sección VIP, a él. Fue solo un instante, apenas 2 segundos, pero para Marcus se sintió como si el mundo entero acabara de ponerse en pausa. Todo su cuerpo se entumeció, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Este era el tipo al que había escuchado desde que era un niño, el artista cuyas letras se sabía de memoria, la persona por la que había pasado el último año ahorrando solo para verlo desde la distancia. ¿Y ahora? Snoop Dogg acababa de mirarlo directamente. Como si fuera alguien. Como si importara. Marcus siempre había pensado en los artistas, las celebridades, los grandes nombres como personas de otro mundo, inalcanzables, inabordables, viviendo en lugares a los que él nunca iría, rodeados de cosas que nunca tendría. Nunca pensó que alguien como él pudiera ser parte de algo tan grande, que pudiera ser algo más que solo otro fan en la multitud, mirando desde lejos. Pero ahora, sentado aquí, en este momento, con Snoop Dogg mirándolo directamente. Ya no era solo un espectador. Era parte de esto. Todo se sintió diferente después de eso. La música era más fuerte. El bajo era más pesado. Todo el show se sintió personal ahora. Cada letra llegó más profundo. Cada golpe de ritmo sacudió su pecho un poco más fuerte. Cada segundo se sintió más importante que antes. Juan Marcus se dio cuenta. Esto ya no era solo un concierto. Esto era una lección. A medida que el espectáculo continuaba, Marcus no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. No se trataba solo de ser notado. Se trataba de lo que significaba. Durante años, se había convencido de que sueños como este eran solo eso, sueños. Se había dicho a sí mismo que personas como él no tienen momentos como este, que algunas cosas simplemente están demasiado lejos para poder tocarlas. Pero esta noche había demostrado algo diferente. Tal vez las cosas no estaban tan lejos como parecían. Tal vez todo lo que se necesita es un solo momento para cambiarlo todo. La última canción sonó, las luces cambiaron, la multitud rugió mientras Snoop levantaba un signo de paz y salía del escenario. La gente ya estaba hablando, ya estaba publicando videos, ya empezaba a moverse hacia las salidas. Pero Marcus no estaba pensando en el final. Estaba pensando en lo que viene después. Mientras seguía a Snoop detrás del escenario, aún sujetando su pase VIP como si fuera su posesión más preciada, un pensamiento le daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Esta no será la última vez que esté aquí. Algún día, no solo estaré mirando. Algún día, estaré en ese escenario. Y por primera vez en su vida. Realmente lo creyó. Marcus se recostó en su asiento, su corazón aún latiendo al mismo ritmo que el bajo que había sacudido la arena minutos antes. El concierto había terminado, pero la energía en el edificio no se había desvanecido, solo había cambiado. La gente seguía emocionada, hablando, llena de adrenalina, publicando videos, reproduciendo los mejores momentos en sus cabezas como si no quisieran soltarlos todavía. El suelo todavía vibraba con los ecos de la última canción, los altavoces zumbaban en la resaca de algo que se sintió más grande que solo música. Pero para Marcus, esto no era solo un concierto. Esto no era solo una noche. Algo dentro de él había cambiado. Y ya no había vuelta atrás. Marcus nunca había experimentado algo como esto antes, no solo el show, no solo las luces o el sonido, sino la sensación que venía con ello. Una cosa era imaginar cómo sería algo así, soñarlo desde la distancia, ver videos en línea y tratar de adivinar qué se sentía estar ahí. Pero estar dentro de eso era algo completamente diferente. La manera en que la música se movió a través de su cuerpo, la manera en que la multitud palpitaba como un solo ser viviente, la manera en que Snoop hizo que toda la arena se sintiera personal, todo eso aún no recorría. Aún estaba en su pecho como un ritmo del que no podía desprenderse. ¿Y lo más loco? No estaba desapareciendo.
La gente en la sección VIP comenzó a recoger sus cosas, ajustándose las chaquetas, estirándose como si acabaran de despertar de un sueño e intentaran volver poco a poco a la realidad. Las conversaciones volvían a surgir, las risas se abrían paso, los tragos se terminaban. Pero Marcus no se movía. Todavía estaba atrapado en el momento, aún mirando el escenario como si el espectáculo siguiera ocurriendo, como si se concentraba lo suficiente, pudiera ralentizar el tiempo, hacer que esto durara solo un poco más. Snoop había dejado el escenario, las luces se estaban encendiendo, pero Marcus sentía que el verdadero espectáculo, la verdadera experiencia, aún seguía ocurriendo dentro de él. Y aún no sabía qué hacer con eso. Su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo la niebla. Por un segundo, ni siquiera quiso mirarlo, no quería reconocer que todavía existía un mundo fuera de este edificio, que el tiempo seguía avanzando le gustara o no. Pero finalmente, lo sacó, parpadeando al ver la pantalla. Un mensaje de su hermano mayor. ¿Todo bien? ¿Ya terminó el concierto? Era un mensaje normal, una simple verificación, nada especial. Pero algo en él se sintió mal. Porque ya terminó el concierto hacía que sonara como si esto fuera solo otro evento, solo otra cosa que había pasado, algo que tachar de una lista y seguir adelante. Y Marcus sabía, muy dentro de su alma, que esto no era algo que simplemente iba a dejar atrás. Esto no era solo un concierto. Era la primera vez que sentía que el mundo se había abierto lo suficiente como para dejarle ver algo más grande. Marcus bloqueó su teléfono y lo metió de nuevo en su bolsillo. No quería hablar de esto todavía. No quería ponerlo en palabras. No quería romper el hechizo. Porque, ¿y si una vez que lo dijera en voz alta, dejara de sentirse real? ¿Qué tal si, para cuando llegara a casa, la sensación empezaba a desvanecerse? ¿Y si, cuando despertara mañana, ya no estuviera? Nunca había sentido este tipo de inspiración antes, no así, no de una manera que le hiciera hormiguear la piel, que hiciera que sus pensamientos corrieran demasiado rápido, que lo hiciera sentir como si algo dentro de él acabara de desbloquearse. Era aterrador. Y era perfecto. Porque por primera vez en su vida, no solo quería algo. Sabía que era posible. Snoop estaba en algún lugar del edificio, moviéndose por los pasillos del backstage, probablemente riendo con su equipo, chocando los puños con la gente, relajándose después del show. ¿Y Marcus? Estaba a punto de ir allí con él. El pensamiento casi le revolvió el estómago. Toda la noche, había sentido que estaba al borde de algo, como si caminara sobre una línea delgada entre el mundo que siempre había conocido y algo nuevo, más grande, imposible. ¿Y ahora? Ahora estaba a punto de cruzar esa línea. El guardia de seguridad cerca de la sección VIP asintió hacia una puerta lateral. Por ahí, chico. Marcus tomó una respiración profunda y avanzó, cada paso sintiéndose más pesado, más real. Porque esto no se trataba solo de conocer a Snoop. Se trataba de lo que venía después. Para cuando llegó al área del lounge privado en el backstage, su cabeza todavía estaba dando vueltas. La habitación estaba llena de gente, miembros del equipo, amigos, artistas, todos aún flotando en esa euforia post-show, hablando, riendo, relajándose. Pero Marcus apenas notó nada de eso. Porque justo ahí, con la misma tranquilidad de siempre, gafas de sol aún puestas, un porro en la mano, estaba Snoop. Y cuando Snoop lo vio, su sonrisa se ensanchó ligeramente, como si ya supiera que esto iba a pasar, como si todo estuviera exactamente como debía estar. ¿Todavía sigues aquí, preguntó Snoop, inclinando levemente la cabeza. Marcus tragó saliva con dificultad. Sí, dijo, su voz más baja de lo que quería. Sí, supongo que sí. Snoop se recostó, exhalando una nube lenta de humo, observando a Marcus como si intentara leer algo en su rostro. Estás pensando en algo pesado ahora mismo, ¿verdad? Marcus dudó, luego asintió. Snoop sonrió de lado.
Sí, dijo, sacudiendo la ceniza en un cenicero. Eso pasa la primera vez que ves algo real. Marcus ni siquiera sabía cómo explicar lo que estaba sintiendo. Pero no tenía que hacerlo. Porque Snoop ya lo sabía. No solo viste un show esta noche, pequeño Omi, dijo, señalando hacia el escenario, hacia el mundo que Marcus todavía intentaba procesar. Viste algo que te despertó. Marcus exhaló lentamente. Y por primera vez desde que terminó el show, finalmente entendió. Snoop no era del tipo que daba largos discursos, y Marcus no era del tipo que hacía 1.000.000 de preguntas. Solo se quedaron ahí por un segundo, dejando que el peso de todo se asentara. La energía del post-show seguía en el aire, las risas del equipo, el sonido ocasional de una botella de champán destapándose, la música sonando en segundo plano, pero para Marcus, todo lo demás se sentía como ruido blanco. Snoop golpeó la ceniza de su porro y luego miró a Marcus. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto, Marcus parpadeó. ¿Hacer con qué? Snoop sonrió, sacudiendo la cabeza. Vamos, ahora. ¿Sabes de qué estoy hablando? Señaló hacia el escenario y luego se inclinó ligeramente, bajando la voz lo suficiente como para que sus palabras se sintieran más pesadas. Ya lo viste. Lo sentiste. Esa sensación no va a desaparecer, confía en mí. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Marcus abrió la boca para responder, pero nada salió. Porque por primera vez, no estaba seguro de qué venía después. La sala se estaba volviendo más ruidosa, la gente moviéndose, terminando conversaciones, preparándose para salir. La noche estaba llegando a su fin, pero Marcus sentía que todavía estaba atrapado en el centro de todo, como si algo aún no estuviera terminado. Snoop se puso de pie, estirándose, como si ya pudiera sentir la siguiente parte de su noche llamándolo. Escucha, pequeño Omi, dijo Snoop, ajustándose las gafas de sol. Nadie te va a regalar nada en esta vida. ¿Quieres estar en ese escenario algún día? Tienes que moverte como si ya fuera tuyo. Marcus tragó saliva con fuerza, asintiendo. Snoop le dio una palmada en el hombro. Tienes esa mirada en los ojos, ya la he visto antes. Lo vas a descubrir. Y con eso, se fue, saliendo por la puerta, deslizándose en la energía de la noche como si nunca hubiera estado parado ahí. Marcus se quedó sentado por un largo rato, repitiendo esas palabras en su cabeza. Cuando finalmente salió, la ciudad se sentía diferente. No era más brillante, ni más ruidosa, ni nada especial. Pero él había cambiado. No sabía por dónde iba a empezar. No sabía cómo lo iba a hacer. Pero por primera vez en su vida, sabía que tenía que hacerlo. Snoop le había dado algo esta noche, algo que no era solo un concierto, no era solo un pase VIP, no era solo un momento único en la vida. Le había dado una visión. ¿Y ahora? Dependía de él hacerla realidad.